Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Dos de la tarde con 5 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, una producción del Departamento de Noticias que se detiene a analizar y a debatir y a aprender mucho de los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. La idea es frenar siempre en una frenética agenda noticiosa, a ver los matices de los temas que usted escucha, lee y observa por televisión todos los días. Hoy volvimos a nuestro horario habitual, después de un par de días que recortamos el espacio por los partidos de los equipos costarricenses en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Hoy volvemos al horario normal. Hoy es un día bastante noticioso. Ya les voy a contar qué vamos a analizar en el tema de fondo. Yo quiero iniciar con el resumen de noticias nacionales, hablando sobre la medición que hace el INEC de la pobreza. Es muy interesante lo que pasó esta mañana. Centrémonos primero en el INEC y después en la reacción del presidente Solís. Los números del INEC. Bueno, el INEC dice, señores, bajó la pobreza medio punto. Eso es algo muy bueno. Es gente de carne y hueso que sale entonces de la pobreza. Bajó medio punto, les decía, pero hay un dato dramático. La pobreza extrema subió 1.2%. Y eso significa que hay menos pobres, pero los pobres son más pobres que hace un año. En resumen, digamos, sin jugar con los porcentajes, esa es lo que dice el INEC. También da otro dato y dice que el 20% de la población con más dinero, acapara el 80% del ingreso en Costa Rica. Y hay dos detalles muy interesantes. Bueno, ¿qué pasa? Justo a la hora en que el INEC publica estos datos, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, está brindando conferencia de prensa en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y alguien le sopla al oído al presidente y le dice, presidente, la pobreza bajó 0,5. Entonces el presidente dice, quiero celebrar que la pobreza bajó 0,5%, pero nadie le sopló el otro dato, nadie le dijo, sí, pero el 1.2% aumentó la pobreza extrema. Así es que vamos a escuchar la reacción del presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Fede Cruz está aquí con nosotros. Fede, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Ella estuvo hoy con el presidente Solís. ¿Cómo ocurrió esta falta de timing, digamos, en quien le sopló al presidente Solís? Coordinación, tal vez es de esas personas. ¿Qué tal, Randall? Para vos, primero, buenas tardes, y para todos los que nos premian con su sintonía a esta hora en Matices. Falta de coordinación, o tal vez le quisieron alegrar la mañana al presidente y no le contaron el otro dato, sí. El dato de que la pobreza extrema sigue aumentando en nuestro país, y eso es ahora estaba revisando temprano el plan rescate, ¿recordás? El plan que presentó el presidente, sí, en campaña, antes de iniciar con el gobierno, y decía erradicar la pobreza extrema. La pobreza extrema es el gran flagelo que quiere eliminar este gobierno. Bueno, resulta que aumentó, la pobreza general sí disminuyó, hay que decirlo, de 2.4% a 22.4%, más bien a 21.7%. Ese es el dato que da el presidente. Pero bueno, ahora queda como que el mandatario celebra los datos del INEC cuando no son tan positivos en el tema de la estrategia. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente temprano cuando él da a conocer esta cifra. Si bien es cierto, con excepción de algunas regiones del país en donde la reducción de la pobreza es significativa, los números indican básicamente un estancamiento en el crecimiento de la pobreza. Eso para mí es una gran noticia. Se ha quebrado una tendencia que venía desarrollándose desde el 2014 de pobreza creciente en Costa Rica. Esa tendencia se ha detenido y en estos momentos creemos que va a empezar a involucionar, es decir, que vamos a poder ver en los próximos meses una reducción en esa cifra
que nos ha tenido tan atormentados, de más de un 20% de costarricenses viviendo en condición de pobreza. ¿Sabes cuál ejemplo me viene a la cabeza? ¿Cuál? El martes jugó Saprissa contra Sí, Santos no Laguna. me recordes. Digamos que vos no estabas viendo el partido. Uh-huh. Y yo te llamo por teléfono y te digo, Febe, Sí, aló. Saprissa hizo un gol en el partido contra Santos Laguna. Sí, Pero claro, mito que te hicieron 6 goles en contra. que le hicieron 6 goles. Y algo así fue lo que pasó con el presidente. Me imagino que ya don Luis Guillermo es que salió corriendo. Él recibió, de hecho, ninguno de los periodistas que estábamos acompañándolo, Randa, le preguntamos sobre el tema del no INEC, sabían, porque los no acababan. sabíamos. Yo tengo que confesarlo, no había visto los datos, estaba de hecho la conferencia paralela. Entonces, claro, el presidente sale, él dice, bueno, antes de responder sus consultas, quiero decirles que esto es una gran noticia por esto, esto y esto, ya lo que escuchábamos que decía el presidente, Claro. pero creo que no le habían pasado la información completa al mandatario. Él ve como una gran noticia que bajara la pobreza general. Sin embargo, ya pues después le tendremos entonces que preguntar qué le parece que la pobreza extrema, el gran objetivo de esta administración, según el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Rescate, según los objetivos que tiene Según Puente del Desarrollo. Puente al Desarrollo, eso te iba a decir, el programa estrella de esta administración para eliminar la pobreza, no es datos favorables para esta administración. Así que bueno, quedó a medias un poco la reacción del presidente y estaremos, por supuesto, en los próximos días, y si es posible mañana verlo en una actividad que tendrá en horas de la tarde, consultarle, porque fue a medias la reacción que tuvimos del primer servidor de Costa Rica. Sí, no te lo digo, alguien le sopló, pues le sopló la mitad. Le sopló la mitad. Eso es de las informaciones más importantes que se generaron durante este jueves, Randall. Perfecto, gracias, Febe. Feliz tarde. Igualmente, Feliz por recordarnos tarde. lo que ocurrió hoy en esta conferencia de prensa. Otro tema interesante, es internacional, tiene que ver con directamente con lo que pasa en Venezuela. Es curioso, la Organización de Estados Americanos vuelve a insistirle a Venezuela que quiere observar las elecciones nacionales y las legislativas, como se observa en todos los países del mundo. Por supuesto que las críticas a el régimen venezolano y al sistema electoral venezolano no han faltado. Curiosamente, Venezuela ocupa la presidencia de la Asamblea de la OEA en este instante, y Nicolás Maduro vuelve a decir, señores, no va a venir la OEA, solo van a venir organizaciones cercanas a UNASUR o a CELAC. Bueno, eso es lo que está pasando en Venezuela. Ellos usan una frase que había dicho el presidente estadounidense Jimmy Carter, de que el sistema venezolano era el más transparente del mundo. Claro, yo no sé hace cuánto lo dijo, pero lo siguen usando. Lo cierto es que el Centro Carter abandonó Venezuela desde el año pasado. Y entonces de ahí entran contradicciones. Un día estos me criticaron a mí a través de las redes sociales de Monumental que mi posición era muy clara con Venezuela. Sí, es muy clara con Venezuela, y no, más bien siento que es una transparencia de mi parte contarles cuál es la posición editorial del noticiero. Pero efectivamente, si Nicolás Maduro quiere que la gente confíe en los resultados electorales que se darán en noviembre, debería dejar entrar a la Organización de Estados Americanos a vigilar su proceso electoral. Sobre todo, y les cuento, ha cambiado 12 magistrados del Tribunal de la Corte Suprema de Justicia en Venezuela. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Los cambió? Sí, se jubilaron, pero se jubilaron los afines a la administración de Nicolás Maduro. Algunos críticos internacionales dicen que está preparando el camino para tener las manos en la justicia conforme podrían perder las elecciones, según todas las encuestas que han salido en Venezuela, que le dan un 80% de opiniones negativas al régimen de Nicolás Maduro. Entonces, que podría estar preparando eso. Otra gente que se está moviendo y que es muy ajena a nosotros son las Fuerzas Armadas venezolanas, que van a tener un papel preponderante, sin duda alguna, el día después de las elecciones. Porque yo creo, con toda transparencia, que Nicolás Maduro, que el Partido Socialista Unido de Venezuela va a perder las elecciones legislativas. Sin embargo, aquí la duda es, ¿y qué pasa el día después? Esa es la gran duda. ¿Las Fuerzas Armadas serán garantes del orden constitucional y del respeto electoral? ¿O más bien podrían
trabajar en contra de esta libertad electoral, conforme el régimen chavista desde un inicio ha ido cambiando, digamos, a los jerarcas de las Fuerzas Armadas venezolanas. Y lo último que a mí me parece increíble, Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, tiene un programa en tele, ahí todo el mundo tiene un programa en tele, don Diosdado tiene un programa y emite en el programa una grabación de una comunicación privada entre el mayor empresario de Venezuela y un funcionario del Fondo Monetario Internacional, donde en el contenido lo que dicen es que hay que hacer algo con la economía venezolana. Bueno, Diosdado Cabello lo da a conocer. Imagínese usted que aquí un diputado diera a conocer una conversación de cualquier persona, grabada, cuando las conversaciones son privadas. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Y en Venezuela es inaceptable que se violen los derechos fundamentales de los venezolanos, y además ojalá que se respeten de verdad las decisiones electorales del pueblo venezolano, y que las Fuerzas Armadas sirvan a sus jefes, el pueblo venezolano, garantizando el respeto a lo que decían los venezolanos en la calle. En un proceso amañado o no sabemos. Ese es el gran problema. 2:16, vamos al tema de fondo hoy. Hoy nos acompaña don Gilbert Armijo. Yo quiero agradecerle que esté aquí esta tarde, don Gilbert, presidente de la Sala Constitucional hasta el 1 de noviembre próximo. Gilbert, ¿cómo le va? Muchas gracias, don Randall. Es un placer acompañarte en esta tarde y compartir con vos algunas de las reflexiones que querías hacer. No, hombre, gracias, don Gilbert. Más bien a usted por estar aquí el día de hoy. A todos nos tomó por sorpresa, usted lo sabe. A mí también. ¿Sí? Sí. Empecemos despacio. ¿Desde cuándo tenía la jubilación aprobada? Bueno, hace aproximadamente 4 años. Aproximadamente 4 años o 5 años. Lo que pasa es que en diferentes oportunidades hubo que cancelarla por circunstancias ajenas. La destitución de don Fernando Cruz por la no reelección de él en la Asamblea Legislativa fue un hecho que me tomó por sorpresa, y eso me obligó a posponer la jubilación que ya estaba aprobada. Posteriormente, hasta que salió la situación de él, se resolvió, volví a pensar en hacerlo, pero luego falleció don Luis Paulino Mora y esto hizo que lo volviera a posponer. Y luego la agenda de la Sala Constitucional en los últimos 2 años se ha vuelto muy compleja, con asuntos muy fuertes, digamos, y he estado posponiéndola debido a los problemas que hay, digamos, para que haya una integración, similar a la que la Sala ha conocido en los últimos años para ver este tipo de asuntos, caso de don Melvin Jiménez y otros casos que hemos estado viendo, digamos. La FIT fue el último de estos temas que llegó a la Sala Constitucional con una gran implicación desde el punto de vista no solo problema país, sino problema internacional. Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al país, condenó a la Sala Constitucional por una sentencia que habíamos dictado hace varios años, y está pidiendo no solo la nulidad de todos los actos que se derivaban de esa sentencia, sino que el país cumpla con determinadas condiciones que la misma sentencia impuso, digamos. Y en estos días se estaba conociendo en la Corte Interamericana, en una función de cumplimiento, como todo tribunal, qué era lo que había hecho el país, y bueno, se presentan una serie de recursos, primero de amparo, luego 2 acciones de inconstitucionalidad en contra del decreto que el presidente había presentado como el cumplimiento del país ante la Corte Interamericana. Y desde luego esto es un tema muy complejo. Lo que se decide aquí tiene que ver muchísimo en relación a cuál es nuestra posición ante los derechos humanos, su respeto, la Corte, las competencias de la Sala, etc. Y esto, en el caso mío, consideré pertinente que era un tema que yo tenía que valorar. Y una vez resuelto, pues, una vez que se resolvió de la forma en que se resolvió, pues días después decidí tomar la decisión de que ya había que darle campo a jóvenes que vinieran a hacer la tarea que les corresponde. Se han estado preparando muchos de ellos, y la verdad es que, por ejemplo, ya tengo muchos años de estar en la Sala Constitucional y consideré que era prudente, digamos, que nuevos aires llegaran también a la Sala. Hablemos del voto FIF, don Gilbert. Yo he leído muchos artículos suyos
y he leído muchos votos de mayoría redactados por usted y salvados redactados por usted. He leído la Convención Interamericana de Derechos Humanos comentada por usted. Y me da la impresión de que como jurista, yo no lo conozco como académico, pero toda la impresión también usted siempre históricamente ha defendido la supremacía de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre cualquier tribunal nacional. El voto de mayoría que usted salvó sobre FIF contradecía ese principio que usted había tenido durante la vida, don Gilbert. Sí, bueno, como jurista o como profesor yo he mantenido una posición muy clara y es una posición que todo el país ha mantenido durante los últimos 25 años, 26 casi, y hablo de este periodo porque en realidad, por ejemplo, esta tradición del país en cuanto al respeto de los derechos humanos y el valor que tienen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se remonta al nacimiento de la Sala Constitucional con la integración de don Rodolfo Pisa como magistrado. Recordemos que don Rodolfo había sido juez de la Corte Interamericana y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue uno de los redactores de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y desde el principio del 90, por ejemplo, del 90 al 93, salen algunas sentencias que son muy importantes para nosotros. Entre estas, por ejemplo, donde se reconoce que los instrumentos internacionales de derechos humanos en cuanto otorguen mayores derechos a los costarricenses que los que otorga el ordenamiento nacional, prevalecen sobre la Constitución, o sea, tienen un valor superior a la Constitución. También se dictaron una serie de sentencias donde se estableció expresamente, por ejemplo, que una vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia sobre un tema determinado, lo que la sentencia diga, eso es vinculante para el país. Acordémonos del artículo 13 del Pacto de San José, que les dio a los periodistas una gran protagonismo, por ejemplo, para el acceso a la información. Bueno, esto es una opinión de la Corte Interamericana, que luego la Sala tomó y la utilizó para declarar inconvencional una norma del Colegio de Periodistas que obligaba a la colegiatura obligatoria. Claro. Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, nosotros hemos tenido una larguísima tradición de respeto, no solo a los derechos humanos, a lo que dice el Pacto de San José, sino también a lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha habido alguna discusión, como vos lo sabés, porque estudiás nuestras sentencias, un caso de Yashin, por ejemplo, que él solicitaba que se le reconociera a su pareja iguales derechos, por ejemplo, que se le reconocían a una persona casada, por consiguiente se le otorgara el beneficio que otorga la seguridad social para que pudiera ser atendido. Este es un asunto que se discutió muchísimo en la sala, fue un tema muy álgido, digamos, porque era novedoso, muy novedoso. La mayoría de nosotros le dio la razón a él porque él invocaba, entre otras cosas, el caso Atala Rifo, donde por primera vez la Corte Interamericana se había pronunciado sobre los alcances de los derechos de las personas que están en su condición, o las personas que desean mantener una unión, bisexuales, homosexuales, etc. Y en el caso Atala Rifo, la Corte Interamericana dijo algo novedosísimo para nosotros. Dijo: bueno, en la Convención Americana de Derechos Humanos, este derecho que establece la interdicción de la discriminación para estas personas está consagrado en tales y tales y tales normas del Pacto de San José. Y además hay que aplicar tales y tales y tales convenios y declaraciones de Naciones Unidas que vienen a completar estos derechos. Para mí este caso tiene una importancia enorme porque en este tema, que yo mantenía una posición de que no se podía conceder porque las uniones de hecho, digamos, o el matrimonio, porque la Constitución no lo establece expresamente, pero una vez que la Corte Interamericana se pronuncia, el pronunciamiento de la Corte Interamericana tiene un valor superior a la Constitución en cuanto de más derechos a los ciudadanos costarricenses. Y aquí hay un grupo de ciudadanos costarricenses a los cuales se les ha discriminado durante mucho tiempo. La Constitución no los contempla, pero la Corte Interamericana sí establece una nueva área de protección para ellos. Y para mí, por ejemplo, como académico, yo he sostenido en lo que he escrito y publicado durante muchos años, que una vez que la Corte Interamericana se pronuncia, eso es vinculante. En consecuencia, por ejemplo, una vez que sale el caso Atala Rifo, yo cambio de criterio, el que venía sosteniendo hasta ese momento, y digo, una vez que la Corte Interamericana se pronuncia, yo debo respetarla y darle la razón. Y esto se aplica para este caso también, digamos. Claro, pero entonces es mucho más difícil porque el día siguiente de que la Sala Constitucional decide suspender el decreto que está estudiando la Corte Interamericana,
por una mayoría de 4 magistrados, donde usted salva el voto junto con Nancy Hernández y Ernesto Ginesta. Al día siguiente los abogados de las familias demandantes van a la corte. La corte esa misma noche, en una muestra de que les preocupa lo que está pasando, le pide una explicación al Estado costarricense, ¿verdad? Por lo que ha hecho la Sala Cuarta. Sí. Usted es el presidente de la Sala Cuarta. Yo soy el presidente de la Sala Cuarta. Tiene que ir a explicar y defender algo en lo que usted no creía académicamente, en lo que no creía como jurista. ¿Eso aceleró su decisión, don Gilbert? De hecho, por ejemplo, para mí es muy complicado, porque ciertamente en este momento soy la cabeza de la Sala Constitucional, y con este fallo que la Corte Interamericana pide explicaciones, se las pide al gobierno. Por dicha, a la Sala no llegó. No sé por qué, pero ni a la Corte. Ni a la Corte, no llegó la solicitud. Pero sí, por ejemplo, desde el punto de vista académico e intelectual es muy difícil para mí, por ejemplo, ir a sostener o mantener una posición diferente a la que ya he sostenido, digamos. Y de hecho me coloca en una especie de conflicto de intereses, por ejemplo, en relación a la defensa que tengo que hacer de la Sala como presidente, digamos, pero también de lo que yo he defendido y he pensado durante los últimos 20 años. Sí, para mí es digámoslo, una especie de señal de que las cosas mejor es suficiente ya, mejor dejarles el espacio. Y con esto no estoy diciendo que la posición de mi compañero sea equivocada, no. Son posiciones diferentes y yo las respeto, son posiciones jurídicas, digamos. Pero para mí es muy difícil, por ejemplo, mantener una posición que de una u otra forma nos coloca en una situación delicada frente a lo que puede resolver la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ante esa vicisitud mejor opto por ya retirarme. En palabras breves, sí aceleró su decisión de jubilarse. Sí, aceleró mi decisión. Eso es definitivo. De hecho, sí, adelante. De hecho, por ejemplo, ese día a mí me dolió muchísimo, por ejemplo, que en realidad no pudiera haber sido lo suficientemente preciso para convencer quizás a mis compañeros de que viéramos o diéramos un poco más de tiempo o viéramos otras opciones, digamos, y no prevaleciera la decisión que al final fue mayoría, digamos. Pero desde el punto de vista, uno tiene que ser consecuente entre lo que piensa y lo que dice y lo que hace. Y desde luego, por ejemplo, también para mí esto de dejar la Corte es un tema complicado y bastante difícil de hacer. Es abandonar una institución donde le he estado los últimos 30, 35 años, 34 años, 35 años, abandonar la Sala Constitucional, de la cual tengo también 14 y 6 años más en el lugar. Pero a veces yo recuerdo que había un autor que decía que uno a veces tiene que soltarlo todo, abandonarlo todo para conquistarlo todo de nuevo. Y en el caso mío, pues fue muy difícil, por ejemplo, hacerlo. Pero una vez que lo hice, fue una sensación también de liberación y de tranquilidad. Siento que he hecho todo lo que he podido para ser consecuente entre lo que pienso y lo que hago. Y desde luego para estar tranquilo con mi conciencia. Pero también, sobre todo, por ejemplo, el trabajo en la Sala Constitucional es un trabajo difícil para mis compañeros, es muy complicado. Y yo les deseo siempre la mejor de las suertes, por ejemplo, en este nuevo proyecto que ellos empiezan sin mí muy pronto, digamos. Don Gilbert, ahora bien, la ley de jurisdicción constitucional, que es la que crea la Sala Cuarta, la que rige, digamos, lo que hace la Sala Cuarta, dice que o le da la potestad al presidente de la Sala Constitucional de admitir o rechazar, es decir, de dar curso o no dar curso a acciones de inconstitucionalidad. Sí. ¿Podría haberlo usted rechazado a la espera de que la Corte Interamericana definiera algo sobre el decreto? Este rechazo tiene que pasar por el Pleno. Entonces, por ejemplo, yo lo que he hecho en este periodo que he estado en la presidencia es que ante los casos muy complejos, digamos, que nos llevan o son novedosos en algo, suelo llevarlos al Pleno para que los discutamos de previo. Porque yo puedo llevar un rechazo de plano, sí, pero el Pleno puede decir, no, se le da curso.
Y eso yo lo he respetado, digamos, siempre que haya un número determinado de magistrados que así lo soliciten. ¿Pero eso es armijo o eso es lo que dice la ley de jurisdicción constitucional? Un poco las dos cosas, digamos, porque a veces lo que ocurría era que los asuntos se quedaban por ahí y nada más. Nunca se rechazaban formalmente, digamos. Digamos que duraban más tiempo en el estudio de admisibilidad. Y ya, yo no soy, por ejemplo, tengo un carácter muy particular. Yo suelo enfrentar las situaciones que tengo que enfrentar y resolverlas como haya que resolverlas. Si tengo que salvar el voto, salvo el voto. Si tengo que darle curso, le doy curso. Pero quedo bien con mi conciencia y se acabó. Pero el problema se le resuelve. Yo estoy consciente, por ejemplo, de que hay un montón de gente que está detrás de estas situaciones, que está esperando una decisión, y más en temas como estos, que son muy complicados. Hay otros que, a pesar de que se lleven, no hay manera de votarlos, digamos. Claro, pero no hubiera sido una estrategia dejarlo ahí a que la Corte resolviera antes y no meter al país. Es que el problema es que no es la sala, es el país el que está entre espada y la pared en su posición, inclusive como anfitrión de la Corte Interamericana, ¿no, Gilbert? Pues desde luego. Esto tiene muchas consecuencias y es muy complejo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en este tipo de casos donde hay muchos interesados, por ejemplo, en que el asunto se conozca y se vea, normalmente la práctica durante mi presidencia ha sido, bueno, apenas el caso está ahí, en las primeras oportunidades que tenemos lo llevamos al Pleno y el Pleno decide. Si hubiera visto mal, por ejemplo, en relación a lo que yo normalmente hago, si hubiera decidido agarrar y guardar ese expediente, que no me parece ético tampoco desde ningún punto de vista. Y en última instancia, nosotros básicamente somos juristas, somos jueces y votamos como tales, y estamos acostumbrados a tener diferentes posiciones, digamos. Y al final, bueno, la votación fue 4-3, tres de nosotros perdimos, digamos, la tesis. Con un suplente. Sí, con un suplente. ¿Por qué no esperaron al titular? Fernando Castillo, si no me equivoco. En estos casos, por ejemplo, cuando el suplente y el titular tienen la misma tesis. Ah, bueno, Fernando pensaba igual. Exactamente. Sí, no varió en nada. No varía absolutamente nada, y eso lo valoramos también en este tipo de discusiones, digamos. Sí, si la Corte Interamericana hubiera hablado antes, hubiera salvado de alguna forma este episodio también. Sí, desde luego. Si la Corte se hubiera pronunciado antes diciendo que estaba bien o que estaba mal o lo que fuera, por ejemplo, no hubiéramos tenido que llegar. Ahora, la posición de la mayoría es que aunque la Corte Interamericana no se pronuncie, hay que esperarla. Porque es el tribunal natural, digamos, es el que ejecuta su propia sentencia, que es una condenatoria contra el Estado. Claro, usted tiene claro que las sentencias de la Corte Interamericana están sobre la Constitución política y el resto de legislación nacional. Es que así lo dice expresamente el Pacto de San José. El Pacto de San José tiene una cláusula. Hay países miembros que firmaron la Convención Interamericana que no lo ven así. Es un selecto grupo, por cierto, don Gilbert. Venezuela, Ecuador, Bolivia, no tengo muy claro si Bolivia. Venezuela y Ecuador lo tengo absolutamente claro. República Dominicana. República Dominicana en el caso de los haitianos. Así es. Que los sacaban o el caso Hellman en Uruguay. Sí, y ahora Costa Rica. Y ahora, digamos... Podríamos entrar al club. Bueno, digamos que hubo algo bueno el día que yo salí, porque ese mismo día yo les expuse a mis compañeros antes de la votación que yo me retiraba. Pero también ellos creo que ya habían pensado, por ejemplo, en que era prudente, por ejemplo, resolver los otros amparos que habían y las otras acciones, y al final esos fueron declarados sin lugar. Sí, porque el que reza y peca empata, el que peca y reza empata. Pues yo mantuve la misma tesis que había mantenido el primer día, digamos. Don Gilbert, nos preguntan, yo no sé, la verdad, por eso se lo voy a preguntar. Adolfo le dice que si usted podría haber renunciado a la presidencia de la sala, pero seguir siendo magistrado de la sala constitucional. Es una opción, sí, que se podría haber presentado. Nunca se ha presentado en la historia del país, pero en esto ya es algo más personal, digamos. Yo creo que puede venir una persona donde pueda asumir la nueva tarea de una forma más proactiva, digamos. Y yo creo que, por ejemplo, hay muchas personas apropiadas. El problema es con el sistema.
Hay 6, porque no va a ser el nuevo. Se lo puedo apostar aquí. No va a ser el nuevo magistrado, claramente. Lo cierto es que, por ejemplo, en lo que a mí me corresponde... Me rechazó la apuesta, pero está bien. Es que nunca en la historia el nuevo magistrado ha sido presidente. No, de hecho no. Son 6, ahí están los 6 que quedan. Sí, de todas formas, por ejemplo, sea quien sea el presidente, por ejemplo, la integración y los votos no tienen que ver mucho la presidencia, porque el presidente vota igual que los demás, uno. Claro. Pero lo que sí tiene que ver mucho es cuál es la posición que tengan las personas en relación a los temas que se discuten. Y en lo que a mí respecta, por ejemplo, yo creo que el ciclo mío se cerró. Pero es una presidencia muy corta, don Gilbert. Déjeme preguntarle también, ¿usted es el presidente que ha durado menos en la sala constitucional? Seguro que sí. Está don Rodolfo Pisa, que yo con toda transparencia aquí le cuento, no tengo muy claro, porque yo no creo que estaba en la escuela cuando Rodolfo Pisa era presidente de la sala cuarta. Luis Fernando Solano duró bastantes años. Ana Virginia Calzada, si no me falla la memoria, son 4 o 5 años los que duró. Y usted 2. 2 y 1 en lugar de Ana Virginia interino. Digamos. En esto, por ejemplo, yo no creo que uno tenga que atarse al poder tanto tampoco. Hay gente que le encanta ser presidente, le encanta salir, le encanta lucirse, le encanta... Yo no tengo ese perfil, no me interesa mucho. A ustedes más que nadie les consta, por ejemplo, las declaraciones que yo doy son pocas en general. Y la verdad, por ejemplo, no es una cuestión que me ate especialmente. Sí asumí la presidencia en el momento que la asumí, digamos, porque hubo un consenso entre mis compañeros para que yo lo fuera y me han ayudado mucho para llevar la presidencia hasta ahora, digamos. Pero yo no creo en que uno tenga que morir amarrado al poder. O sea, el poder cobra una cuota enorme, la gente no se imagina, la gente ve que es como muy interesante, muy bonito tener determinados puestos, pero no se imagina el tipo de situaciones, por ejemplo, que tiene que vivir alguien que tiene que tomar decisiones muy complicadas todos los días. Y en el caso mío, como le digo, yo ya creo que ya era suficiente en ese momento histórico y pues ahora que, como todo en la vida, se renueva, continúe y sigamos caminando. Don Gilbert, la última pregunta sobre FIF, porque no quiero centrar su salida, digamos, al tema de FIF. Yo recuerdo, bueno, vamos a ver, las sesiones de la Sala Constitucional son privadas, por desgracia nuestra, de los periodistas, aunque quedan plasmadas en el voto, pero sin tono. Leemos lo que ustedes dijeron y discutieron, bueno, lo que decidieron al final, pero sin el tono que da la cercanía humana. En un caso planteado por Yacine Castrillo, un tribunal de juicio, un tribunal de familia, no, fue un juzgado de familia, que es el de primera instancia, había decidido admitir una unión de hecho de una pareja homosexual. La Sala Cuarta tenía una acción de inconstitucionalidad pendiente. Y no sé si es su caso, sé que son muchos, no tengo los nombres, pero muchos magistrados de la Sala Constitucional se molestaron por la decisión de un juez que no esperó a que su tribunal superior, y el más superior de todos en este país, la Sala Cuarta, decidiera sobre la acción, ¿verdad? Se molestaron, inclusive plantearon en algún momento poder llevar el caso a la inspección judicial, y hoy la Sala Cuarta hizo exactamente lo mismo que hizo ese juez de familia, don Gilbert. Bueno, digamos, 3 de nosotros hicimos algo diferente. Sí, yo sé, pero es que la sala es la sala. Entiéndame. Yo saco el canasto a doña Nancy, a don Ernesto y a usted, pero la sala, como órgano colegiado, hizo lo mismo que le molestó hace un año. ¿Eso se conversó en la votación, si me lo puede contar? En esto, por ejemplo, lo que te puedo decir es que lo que tenemos es que la ley de la jurisdicción constitucional dice expresamente cuando se le da curso a una acción que se suspende los actos que tienen que ver con la aplicación de esa norma, pero además también se le da una orden expresa en la resolución que se publica por los medios correspondientes que llega a todos los jueces del país, donde se les dice a los jueces, mire, en el tanto, en el cuanto la sala no se pronuncie sobre esto, usted no puede pronunciarse. Se dice expresamente. En este caso concreto, no te puedo confirmar que la sala dijera todo eso que estás diciendo, por ejemplo, que se dice en relación a esa resolución. Por eso le dije que no sabía si era usted, porque, vamos a ver, esa información, y se lo cuento a nuestros oyentes y televidentes, a la que yo logré tener acceso, pero que usted no me puede confirmar ni desmentir. Pero
en relación a la Corte Interamericana, aquí hay una diferencia de matices, digamos, pero que es importante. Y es que, por ejemplo, nosotros tenemos una competencia constitucional para pronunciarnos sobre la constitucionalidad de las normas y de algún tipo de normativa específica como esta, digamos. Y la Sala tiene una competencia dada por la Constitución para pronunciarse sobre este tema. El problema es aquí, sí, y por eso es lo novedoso del caso y por eso la discusión, si estando la Corte Interamericana conociendo del mismo tema, porque era una función de cumplimiento, eso eximía o le daba una inmunidad especial al decreto del presidente para que la Sala no pudiera nunca referirse a la constitucionalidad. En honor a la verdad y en honor a lo que ocurrió con relación a mis compañeros, digamos, es un tema muy complejo y desde el punto de vista jurídico para resolverlo, que no tiene nada que ver con este otro que veíamos, digamos. Sí. Uno lo puede decir, bueno, sí, son muy parecidos porque esto pasa, pero en el fondo, por ejemplo, hay matices que los diferencian fuertemente. Desde luego, por ejemplo, para la minoría, sí era un caso donde nosotros deberíamos esperarnos o deberíamos abstenernos de entrar a conocer por prudencia, hasta que el superior, en este caso la Corte Interamericana, de conformidad con el 27 del Pacto de San José, se pronunciara. Pero bueno, no logramos convencer a nuestros compañeros, digámoslo así, y el resultado fue el que vos mencionás, que es un resultado muy complejo. Vamos a ir a la pausa para regresar a que usted nos cuente cómo es ser magistrado, cómo se une la vida, la subjetividad, las creencias personales con la magistratura, don Gilbert. Y nada más cierro este bloque del programa. Esto no se lo estoy preguntando, sé que no me lo puede contestar, pero es que yo detecto en la mayoría, en los 4 de los 3 que votaron este tema, voy a inventarme un término, un matonismo jurisdiccional. No sé por qué no se esperaron, era más sencillo esperarse y no complicarle la vida al país. 2:41, vamos a la pausa, regresamos con matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Esto es Matices. Con 44. Estamos en Matices con don Gilbert Armijo, el presidente saliente de la Sala Constitucional. Hemos dedicado el primer bloque del programa a examinar de mi parte y a responder de la parte de don Gilbert los motivos, los impulsos de su jubilación a la Sala Constitucional. Pero a mí me ha tocado entrevistar a varios magistrados en la última semana de trabajo, en los últimos 15 días, y realmente es muy rico, Gilbert, porque ustedes se sienten más libres y normalmente dicen cosas que antes no podían decir en autocontención. ¿Cómo se hace esa mezcla, digamos, entre las creencias personales, no solo estoy hablando de religiosas, sino creencias personales en general, sobre concepción de mundo, sobre términos sociales, con el trabajo de una magistratura? Ustedes no pueden abstraerse, no se van a Marte en las noches, oyen radio, leen el periódico, ven tele. ¿Cómo se conjugan esas dos cosas, don Gilbert? En realidad, por ejemplo, todo ser humano es una unidad, o sea, tus experiencias buenas, malas, negativas, positivas, lo que has aprendido, lo que has estudiado, lo que has investigado, tus propias experiencias personales también forman parte de tu personalidad. La diferencia, por lo menos en lo que a mí respecta, es que uno cuando es juez puede hacer una especie de separación, digamos, entre algunos de estos aspectos en la medida de lo posible, porque siempre hay cosas que se filtran, en relación, por ejemplo, a la decisión que tenés que tomar desde el punto de vista de lo que es justo para mí. Otros dirían de lo que es jurídicamente correcto o constitucionalmente correcto o de acuerdo a la Convención de Derechos Humanos, pero yo prefiero el término justo, digamos. Y en el caso mío, por lo menos, yo nunca he tenido tanto problema con esta situación, porque si vos buscas, el ideal de justicia siempre tiene un contenido muy amplio, es como una bolsa donde caben muchas formas de interpretación, pero siempre es una especie de prudencia y de
restablecer a la persona que está siendo afectada por una situación complicada en una condición de igualdad y de eliminación de la discriminación que lo ha colocado en esa situación de afectación, digamos. Entonces, por ejemplo, desde mi punto de vista, ha sido más fácil, digamos, en el sentido de que analizo el caso y veo los aspectos jurídicos y convencionales, pero también qué es lo que le está pasando a ese ser humano y quién le está haciendo daño. ¿Cuál es lo que él reclama que es un daño para él, digamos? Y para que lo entendamos, es el caso típico de la señora, por ejemplo, o el señor que tiene un cáncer de próstata. Va a la caja del Seguro Social, pide que le hagan los exámenes, el médico dice, mire, hay que hacerle una biopsia porque nada menos sospecho que tiene un cáncer ahí. Lo mandan a hacerle los exámenes y se los mandan para dentro de 6 años. Sí. Bueno, esta persona dice, ¿cómo? Si tengo cáncer o posiblemente tengo cáncer y tengo que hacerme una biopsia, ¿cómo se van a esperar 6 años si yo sé que dentro de 6 años voy a estar muerto? Bueno, esta persona llega a la sala y uno examina si esta conducta de la administración es correcta o no es correcta desde el punto de vista jurídico y constitucional. A mí eso me permite, por ejemplo, independientemente de quién esté de por medio, resolver casos muy complicados y irme para la casa con la conciencia tranquila y poder ver a los ojos a mis hijos, digamos. Poder rasurarse al día siguiente. Sí, la verdad es que, por ejemplo, es muy placentero. En estos días que me estoy yendo, digamos, tengo sensaciones encontradas. Por un lado, sigo atado a esos 35 años de estar en la institución y lo que le pasa a sus funcionarios, a los jueces o a los fiscales o a los agentes del OIJ, por ejemplo, gente que trabaja muchísimo, nadie les reconoce muchas veces el trabajo, se destruyen hogares por las jornadas extenuantes que tienen y bueno, hay una serie de situaciones que normalmente, por ejemplo, uno ha tenido que conocer durante mucho tiempo y ha tratado de ayudar lo que ha podido ayudar, digamos. Pero por otro lado, por ejemplo, puedo leer los periódicos y no sentir una carga emotiva tan fuerte, digamos. Porque es un poco, bueno, ahora la antorcha le toca pasársela a alguien más que siga haciéndose cargo de ella, digamos. Pero sí es muy complejo desde el punto de vista del ser humano, digamos, terminar, no es tan fácil. Por eso es que muchas veces se va prorrogando y prorrogando la jubilación, digamos, no se acaba de ejecutar. Y desde luego es entrar a un terreno desconocido al que vos has estado manejando durante los últimos años, pero en el caso mío, por ejemplo, yo me puedo ir siento que me puedo ir con mucha tranquilidad en cuanto a lo que he hecho, porque hasta donde he podido, por ejemplo, he hecho las cosas de la mejor manera y mi conciencia, por lo menos en ese campo, está tranquila, digamos. Me llamó mucho la atención que usted usara la palabra justo. Sí. Yo la uso mucho en mi vida. Y leí un libro hace algunos años, muy interesante, se llama 36 hombres justos, se llama el libro. Y lo que se refería al libro era una leyenda, que no sé si es cierta, judía, de que mientras existieran 36 hombres justos en la tierra se sostenía. Y entonces, bueno, trae una trama el libro, pero lo cierto es que lo justo que se entiende en este libro, y el autor no lo recuerdo, no se entiende por lo jurídicamente correcto, sino por lo justo realmente. Y en un término que sobrepasa, digamos, la justicia humana inclusive, y que tiene que ver en temas religiosos. Yo he escuchado algunos cuestionamientos hacia usted, don Gilbert, en el sentido de que usted, de su religión, que no sé cuál es, de hecho se lo quiero preguntar aquí, si usted está en la libertad, pues es un tema personalísimo, de decirme si eso o no. ¿Usted es un hombre religioso? Sí, lo soy. ¿Usted es católico, don Gilbert? Bueno, ahí tenemos una vertiente, por ejemplo, sí. No soy un católico, digamos, ortodoxo, si eso es lo que me preguntas. Sí. Pero sí creo en Dios fuertemente y trato de mantener una buena relación con Dios, eso sí. Que no es evangélico. Pues... O está ahí entre otro. Digamos una cosa, los costarricenses nos entendemos más fácil en esto, porque el 90% son como yo. Ok, está bien. Pero se congrega. Sí, voy los domingos a misa, si eso es lo que preguntas. Sí. Esas cosas, sí, ahí sí. Porque es que estoy tuiteando al mismo tiempo. No te preocupes. Entenderá, y voy los domingos a misa.
¿cómo hacer para que las normas espirituales que nos plantea la religiosidad, los dogmas, no calen en sus votos? Yo leí, voy a darle el crédito, una entrevista, creo que fue en la Prensa Libre, que le preguntaron directamente si en algún momento se cruzaba, digamos, los dogmas religiosos con criterios como, por ejemplo, los votos sobre uniones homosexuales. En esto, por ejemplo, lo que tenemos es una posición también de juez, porque uno no solamente es la persona, sino que es el juez. Y en el caso mío, por ejemplo, yo siempre tuve una posición bastante clara con respecto a este tema desde el punto de vista jurídico, en el sentido de que el matrimonio que se solicitaba de las personas del mismo sexo no se podía conceder en vista de que la Constitución nuestra establece que es entre hombre y mujer, no entre hombre y hombre, ni mujer y mujer. Claro, pero viene la Corte Interamericana. Bueno, a partir de que viene ese fallo, que para mí es vinculante, porque ese es un tribunal superior al mío, y que me dice cómo es que debe interpretarse, a partir de ahí digo, bueno, la Corte ya lo dijo, este no es un problema. No es una discusión jurídica ya. No es un problema como juez. Déjeme cambiar el sentido de la pregunta. ¿Es un problema personal religioso? No. Mire, el mismo Papa Francisco, por ejemplo, en estos últimos tiempos le preguntaron a unos periodistas en un avión si él podía juzgar a los homosexuales, digamos, y él dijo, mire, yo no me siento con autoridad moral para condenar a este tipo de personas, digamos. Y en última instancia, por ejemplo, Dios crea a todas sus criaturas, digamos, y uno nunca sabe qué hay realmente en el corazón de las personas. Y a veces los signos externos que nos etiquetan de una manera u otra no reflejan si somos mejores o peores personas. La verdad es que creo que uno tiene que ver más adentro y ver al ser humano, si es un buen ser humano, si es una persona decente, si es una persona honesta, si es una persona que no le hace daño a otros. Si es una persona justa. Si es una persona Ahí justa. Se resumen. Don Gilbert, por supuesto, no le voy a preguntar cuál es, le voy a adelanto, porque jamás cometería ese atrevimiento de preguntarle cuál es su color político, pero sí quiero saber, ¿usted fue a votar en las pasadas elecciones? Sí, claro, siempre voto, todas las elecciones he votado, sí. Okay. No le voy a preguntar cuál, pero ¿usted tiene definido una ideología política electoral? Mira, igual que los costarricenses, yo normalmente voy y por quien creo que es el mejor o va a ser el mejor para mi país, por ese voto, sí. Ok. Hay algunas preguntas muy interesantes que nos están planteando en redes sociales, don Gilbert. Vamos a ver. Dice Tatiana Blandón, si usted cree que se debería de conocer la posición de los magistrados en temas controversiales antes de la elección. En muchos países es así. Por ejemplo, en los Estados Unidos a la gente se le pregunta cuál es su posición con respecto a temas muy difíciles, por ejemplo, el matrimonio gay, digamos, para jueces de la Corte Suprema, o libertades civiles, o derechos económicos, o si son liberales o son conservadores, digamos, si tienen una determinada posición con respecto a ciertos temas, si creen en la libertad de empresa a ultranza, digamos, un ultraliberalismo, o son personas realmente muy de izquierda, digamos. A los jueces yo creo que hay que preguntarles ese tipo de cosas, o deberían preguntárseles ese tipo de cosas, y otras más, porque eso nos permitiría llevarnos menos sorpresas, digamos, a la hora de que dictan sus fallos. ¿Usted cree que debería en Costa Rica pasar eso, que no pasa? Yo creo que algo se trata de hacer, pero no se ha logrado hacer en vista de que tampoco nos interesa hacerlo, digamos. Nosotros somos muy particulares en el sentido de que una vez que tenemos un resultado hacemos un escándalo de 3 días o más, pero antes de eso cada uno en su casa y Dios en la de todos. Si no se lo preguntaron en la entrevista de elecciones, pues se lo puedo preguntar ahora yo entonces. ¿Usted es conservador o liberal? Yo trato de ser un buen ser humano, y esto implica, por ejemplo, ver donde hay sufrimiento y tratar de solucionarlo hasta donde puedo, digamos. Y eso no implica una cosa u otra. Sí tengo una posición donde he tratado de garantizarle las mejores condiciones posibles a los trabajadores en los casos que me han llegado a mí, digamos. Voté en contra del TLC. Eso en este país sella hasta la tumba posiciones y también pone etiquetas hasta la tumba, que algunas no necesariamente son ciertas.
Pero a mí la parte que me preocupaba, y si hablamos de ese tema, digamos, una de las partes que me preocupaba era regalar cosas, que nos había costado mucho a todos los costarricenses, como el ICE, por ejemplo. Sí, se votó la agenda de implementación completa, así es con lugar. No, con lugar no, porque eran consultas legislativas. Sí, encontrando vicios de constitucionalidad en muchas de las cosas que se hacían tendientes a un montón de cuestiones. En todas las encontró. Porque es que había un montón de cosas que ahí no sé. De lo que le han dicho que no es cierto, porque usted dice, nos ponen un montón de etiquetas, algunas de esas no son ciertas. Le dijeron que era de izquierda, ¿no, Gilbert? Sí, bueno, sí me han dicho, no. En realidad, por ejemplo, soy un costarricense como la mayoría, que no creen en muchos. Tiendo a ser un término medio, digamos. Sí, es un hombre matizado. No me gusta, por ejemplo, los excesos. No me gusta ni un exceso, ni para un lado ni para otro. Y me gusta más tratar de encontrar un punto medio donde podamos encontrar una posición razonable de salida para ambos, digamos. Pero normalmente sí, nunca he sido de excesos, de tomar posiciones muy ultrarradicales, digamos. No es ni de izquierda ni de derecha. No. Es un hombre de centro. Trato. Lo de los votos de la agenda de implementación no fue, le pregunto, en contra del sistema de libre comercio, sino en contra de cómo se había ejecutado esa agenda de implementación. Claro, es que por ejemplo, en relación al ICE, que estábamos hablando ahora, al ICE se le obliga, por ejemplo, recuerda que eso estuvo muchos años empantanado. ¿Sí? Bueno, parte de las normas que venían, que fueron negociadas muy hábilmente por la parte que le interesaba en la apertura, bueno, se garantizaba que el ICE tenía que prestarle el servicio a las operadoras, a las otras operadoras, en unas condiciones casi de subsidio, sin hacerles mayores aumentos que los que se habían aprobado en un momento dado. Entonces, ¿cómo perdés así? Y además el ICE estaba obligado a mantener la infraestructura de las telecomunicaciones y las últimas tecnologías. Y cuando vos pones una compañía, de lo caro es precisamente eso. Entonces, mira, en este país a mí lo que me hace gracia y me llama la atención, Randall, es que lo que yo produzco es mío, porque es fruto de mi esfuerzo. Pero cuando yo tengo pérdidas, se socializa. Y eso a mí no me parece correcto. Si yo quiero entrar en un régimen de competencia real, como ocurre muchas veces en los Estados Unidos, cuando yo me meto y gano, pero cuando pierdo, pierdo. Pero el Estado no tiene que estar subvencionando. Claro, cuando quebraron todos los bancos por los créditos hipotecarios que había en los Estados Unidos, también el gobierno de los Estados Unidos entró a auxiliar a los bancos para que auxiliaran a la clase media y los bancos se quedaron muy campantes con los fondos que le había dado el gobierno federal. Sin duda alguna. Usted se leyó el libro del Premio Nobel de Economía. Sí. Sobre la desigualdad hace hace un relato muy interesante de este punto, ¿verdad? Y de cómo, por ejemplo, los bancos en Estados Unidos, hablando de este mismo tema, Gilbert, no perdonaban a ningún deudor y el gobierno de los Estados Unidos les perdona a los bancos la deuda. Entonces no era contra el sistema de libre comercio, era contra esa agenda negociada así. Es que te digo una cosa, a mí la parte que me preocupaba muchísimo era negociar en términos de desigualdad y en términos donde el país, desde mi punto de vista, perdíamos. Entonces, bueno, había varias cosas, por ejemplo, ahí que no me sonaban, no me siguen sonando, y si tuviera que votar eso, lo hubiera votado exactamente igual. ¿Eso le costó algo? Bueno, déjeme responderme solo. Eso le costó que casi no lo reeligieran. Bueno, eso fue Cruzitas, además. Sí. ¿Cómo votó usted Cruzitas, don Gilbert? Lo declaré con lugar absolutamente todo. Encontré vicios de constitucionalidad y afectaciones al ambiente en muchas de las cosas que se hacían, irregularidades en otras cosas que se hicieron, y se plasmaron en el voto, y el voto condena y anula casi todas las cosas que posteriormente fueron... 5-2. No, 1-6. 1-6.5, digamos, en algunas cosas. ¿Cómo se aprisa? Sí, ¿cómo se aprisa? Sí. Ese voto. Sí. Entonces, lo que le cobraron, siente usted, cuando estuvo a punto, es que usted estuvo a punto de ser el primer Fernando Cruz, ¿verdad? A don Fernando consiguen los votos, intentan no reelegirlo, pero usted a punto de no reelegirlo, ¿le cobraron Cruzitas o le cobraron la agenda de implementación? Bueno, en ese momento yo no sabía que me cobraban nada. Es más, por ejemplo, y cuando yo fui a la Asamblea Legislativa, en ese momento, si vos lees las actas, yo era una maravilla magistrado, digamos. Okay, sí. Salvo para el que era el jefe de la fracción del Partido Libertario en ese momento, que también estaba en la comisión,
Todos querían aprobar inmediatamente la recomendación para que fuera reelecto y para que fuera al plenario y se conociera. Este señor dijo, miren, yo tengo derecho a tomarme todo el plazo que el ordenamiento me permite para rendir un informe afirmativo, positivo, pero independiente y cuando el plazo se venza. Y esto hizo que mi nombramiento no se pudiera conocer en la Asamblea. Esta es una de las situaciones que posteriormente me di cuenta, por ejemplo, de que esto lo que implicaba, en última instancia, es que esta Asamblea no lo podía ver y tenía que verlo la siguiente. Este diputado me llamó por teléfono y yo nunca recibo a nadie ni escucho a nadie, pero en este caso en concreto le dije a la secretaria que lo pasara y él me dijo, mire, usted debe estar pensando que yo soy el ser más miserable del mundo por haberle hecho esto cuando todo el mundo dice que va a ser reelecto inmediatamente y yo me voy a tomar todo el plazo, y lo cual quiere decir que no se va a poner a conocer su nombramiento de reelección. Pero usted se va a dar cuenta después de que no todos los que dicen que están a favor suyo, ni todos los que dicen que están en contra suya lo están. Bueno, debido a esta situación, efectivamente, esto pasó para la nueva Asamblea. Luego me di cuenta de que había un acuerdo en ese momento para destituirme. Para destituirlo. Sí. ¿En qué año fue su reelección, Gilbert? No recuerdo, pero fue antes de que entrara la nueva Asamblea posterior a eso. 2008. Tengo el dato por ahí, luego te lo doy. 2008. Por ahí. ¿Cuándo se convirtió usted en magistrado titular? 2002. Ok, A duraba 8 2008. años. Sí, a 2008, sí. No, en 2002. 2002 al 2010 fue la reelección, sí. Y este evento fue en 2009. Bueno, a finales del vencimiento de mi periodo, que era exactamente en esa época. Nombramiento vitalicio de magistrados. ¿Perdón? Eso, nombramiento vitalicio de magistrados. Para evitar eso. ¿Qué le parece? Eso da alergia. Eso da alergia en este país, sí. Ahora, te digo una cosa, por ejemplo, el sistema que inventaron en el 49, porque esta no es una enfermedad nueva, es una enfermedad vieja en este país. En el 49, por ejemplo, decidieron de que este sistema era un sistema que podía salvaguardar un poco ese tipo de situaciones, digamos. Una opción podría ser nombramiento vitalicio, como ocurre en los Estados Unidos. Pero esa es una decisión política que es muy compleja de hacerle modificaciones para arriba o para abajo, digamos. Pero bueno. Pero es que en este momento, digamos que hay un agravamiento para poder destituirlos, que es conseguir 38 votos. Pero lo cierto es que eso podría condicionar el desempeño de un magistrado. Conforme se va acercando su periodo de vencimiento, por ejemplo, podría presionarlo muchísimo a votar a conveniencia política, don Gilbert. Lo que se hizo para evitar eso es que, por ejemplo, es muy difícil lograr 38 votos para que una persona sea electa, pero también es muy difícil conseguir 38 votos para que una persona no sea reelecta, digamos. Entonces, es como una especie de empate, por decirlo de alguna manera. Desde luego, a veces se consiguen los 38 votos cuando hay una efervescencia muy fuerte, como le pasó a don Fernando Cruz, digamos. Claro. Que después echaron para atrás. Sí. Don Carlos Gutiérrez fue el jefe de fracción del Movimiento Libertario 2009-2010. No, mire, no sabría. Lamentablemente es una persona a la que le agradezco mucho, pero ni siquiera sé quién es. 3:5, vamos a la segunda pausa y regresamos para hablar de otro peso que se quita de la espalda, don Gilbert, la corte, no la sala. Pero déjeme nada más, porque creo que aquí quedó una preguntilla pendiente. Sí, me quedaron dos de Twitter. Josué Román y Marco Vinicio curiosamente preguntan lo mismo. ¿Pensó o pensaría alguna vez en participación política electoral? ¿Yo? Sí. Yo creo que uno nunca debe decir de esta agua no beberé, pero tampoco en eso no es algo como que me haya apasionado, digamos. O en la facultad, por ejemplo, sí participé, digamos, lo normal, pero no he pensado en esa opción, digamos. ¿Qué es lo normal? Igual que todo costarricense, fútbol, política y otros dramas. No, a lo que me refiero es, ¿fue en partidos políticos o en elecciones internas de la facultad? En elecciones internas de la Facultad de Derecho, o sea, parte de ser estudiante es participar en todas estas cosas, por ejemplo, igual que yo, un montón de gente. Yo siempre he creído que el sistema democrático es un buen sistema. Entonces, por ejemplo, a mí me preocupa mucho la apatía y la gente que se mantiene al margen. Porque la verdad es que ¿cómo reclamás cuando vos no has participado y no has ayudado a tomar decisiones?
Yo creo que la gente tiene que tomar una posición determinada con respecto al país y a los problemas, y parte de eso es asumir su responsabilidad y empujar las tesis que crea correctas. O sea, puede ser que yo esté de acuerdo con ellas, puede ser que no. Es más, mis mayores amigos generalmente son la gente que piensa diferente a lo que yo pienso, digamos. Sí. Y muchas veces me he hecho amigo de ellos discutiendo. A mí la discusión nunca me ha dado preocupación de nada. Pero creo que eso enriquece este país y lo hace diferente. Y lamento muchísimo que mucha gente haya comenzado a creer que mantenerse al margen es una forma de hacer algo, y es una forma de destruir el sistema y destruir el país. ¿Deberían ser públicas las sesiones de votación de Sala Cuarta? Bueno, este es un tema, por ejemplo, que se discute mucho a nivel de tribunales de todo el mundo, digamos. ¿Sí? Y la regla es que esas son votaciones que son normalmente confidenciales. Hay algunos países que tienen esto más visible, caso de México, digamos, o caso de Brasil. Pero uno no sabe cuán ciertas son estas votaciones visibles, digamos, o más otra cosa. En el fondo, así como la Asamblea, por ejemplo, ¿vos sabés de dónde salió el cuento del cuarto poder para la prensa? No. Bueno, en Inglaterra, por ejemplo, se prohibía que cualquier periodista o cualquier persona contara qué era lo que habían discutido los parlamentarios. Era un delito. No. 2 personas iniciaron en ese momento, en el siglo XIX, XVIII, transición, la lucha por dar a conocer lo que la prensa, lo que los parlamentarios discutían, y fueron sancionados hasta que fueron condenados. Y bueno, de ahí nace el concepto del cuarto poder, cuando logran que esto sea un derecho para todos, digamos, el acceso a la información de lo que se discute. Yo no dudo que va a llegar un momento donde las discusiones de los jueces también van a tener que ser fiscalizadas. Qué interesante. Voy a preguntarle algo en beneficio propio, no de Randall Rivera, sino de los que creemos en la libertad de expresión. ¿Usted tiene la percepción de que aumentó la cantidad de sentencias de Sala Constitucional sobre acceso a información pública? No necesariamente que aumentó, aumentaron los con lugar. Porque aumentaron las condenas. Exactamente, y sobre temas que antes no se había hablado, digamos. ¿Porque la sala cambió o porque aumentó la cantidad de información que no se estaba entregando? En este país, desde los inicios de la Sala Constitucional, las estadísticas muestran, por ejemplo, de que nunca se ha dado información. O sea, la sala tenía una oficina específica, el 308 primero, después 808, que se dedicaba única y exclusivamente a atender las denuncias por falta de información que brindaba el Estado. Esto implicaba un 30% aproximadamente del circulante de la sala, lo cual quiere decir que en este país sistemáticamente, históricamente, se ha negado el acceso a la información a los periodistas y a cualquier otra persona, digamos. Lo que tenemos en los últimos tiempos es que en la Sala Constitucional coincidieron un grupo de magistrados que creen en el acceso a la información y a la libertad de información y a la búsqueda de la información. Y entonces, por ejemplo, hay temas que antes posiblemente se hubieran declarado con lugar, pero con la integración actual de la sala ha permitido que haya condenatorias. En temas sensibles, casi todos ellos. Recuerde, por ejemplo, las bitácoras de Casa Presidencial en la época que era la discusión entre Soleil y la Contralora, digamos. La Procuradora. La Procuradora, disculpen. Sí. Bueno, ese es un tema que antes posiblemente se hubiera dicho, no, las bitácoras no tienen que entregarse. Claro, ahora pero, sí. Pero sobre todo desde el voto de 2005 de la Corte Interamericana, el de Claudia Reyes versus Chile, donde declara el acceso a información pública un derecho humano fundamental. Lo que pasa es que, por ejemplo, en ese caso es en un momento determinado y luego vos ves las sentencias de la Sala Constitucional en el mismo periodo y hay unas cuantas que sí y otras que no. Lo que sí ha habido es una mayor cantidad de sentencias que obedecen básicamente a 2 cosas. Uno, los periodistas han cobrado conciencia del poder que tienen de acceso a la información en temas difíciles y creo que tienen conciencia de que hay un tribunal que les resuelve objetivamente si hay que dar esa información o no. Y normalmente la sala ha respondido, en algunos casos por mayoría, en otros con coro absoluto, de que en la regla es el acceso a la información. Ok, pero somos un país, no la sala, porque la sala viene a corregir, somos un país que viola el acceso a información pública. Yo diría que sí, eso lo he sostenido yo durante mucho tiempo. O sea, tan así que hay que condenarlos para que les entreguen la información, o para que los protejan.
Don Gilbert, le pregunta antes de ir a la pausa si usted cree que hay que hacer una actualización de la Constitución política. Le pregunta Marco Vinicio. Ese es un tema que siempre ha preocupado al país, digamos, pero también el país siempre ha estado muy preocupado de no hacerlo, sí, porque de ahí puede salir cualquier cosa. El constituyente, digamos, que se elige para este tipo de procesos, pues tiene una libertad absoluta para poder plasmar nuevas normas de tipo constitucional, y hay mucha gente preocupada de un lado y otro. Por ejemplo, digamos, los trabajadores en este momento, que don Otto Guevara y algunos otros andan con la idea de que hay que bajarles los sueldos a los empleados públicos, claro, las convenciones colectivas, los derechos laborales, etcétera. Y por otro lado, los empresarios podrían estar preocupados en un momento dado con respecto a cuál podría ser la nueva redacción de lo que es el artículo 45 actual de la Constitución, que establece la libertad privada, digamos, o la propiedad privada. Bueno, eso también podría matizarse, porque hay otras constituciones mucho más, digamos, que hacen concesiones sobre la propiedad privada, que nosotros en este momento tenemos muy bien salvaguardada en ese 45. Entonces, bueno, hay intereses en juego muy fuertes de ambos lados que a veces han impedido esto. El país va a llegar un momento, por ejemplo, en que lo hace. Creo que lo que ha evitado que haya una reforma a la Constitución fuerte es que hemos tenido un tribunal constitucional que ha ido interpretando sistemáticamente y progresivamente esta Constitución, y con la ayuda de los instrumentos internacionales de derechos humanos hemos incorporado derechos que antes no teníamos ni en broma, por ejemplo, como derechos normales de los ciudadanos, y eso nos ha remozado, digamos. Si no hubiera ocurrido esta situación y el fenómeno de la Sala Constitucional, creo que hubiera sido absolutamente indispensable hacer una reforma a la Constitución política de este país. Sí, antes era letra muerta, antes del 89. Completamente. 3:13, me está quedando muy poco tiempo para hablar del otro peso que se quita don Gilbert de encima, la Corte Suprema de Justicia, dividida. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Para que piense eso de dividida, don Gilbert. 3:14. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Con 17, estamos con don Gilbert Armijo, presidente de la Sala Constitucional. Dejará su cargo el 1 de noviembre después de jubilarse, impulsado, esa fue la palabra que usó, por la decisión de la Sala Constitucional sobre FIF. Hablemos de la Corte, don Gilbert. Es una Corte dividida. Una Corte dividida porque para la elección de doña Zarela Villanueva como presidenta hubo 3 grupos. Uno que no quería a nadie, uno que quería Arroyo y uno que quería Zarela Villanueva. Finalmente, la noche antes de la votación, hubo un cruce, digamos, de conversación que brindó el apoyo entre los que querían a Arroyo y los que querían a doña Zarela, unidos, y lograron ganarle al grupo de los 8. Secreto, que no era tan secreto. Es una Corte dividida hoy. Bueno, es una Corte que trata de encontrar un rumbo. Nos ha costado más de la cuenta, digamos. Pero también esto obedece mucho a que hay magistrados con diferentes concepciones de la vida y del mundo que creen que debe resolverse los problemas de una forma diferente a lo que otro grupo sostiene, y desde ese punto de vista pues siempre hay una transición. Esta transición ha sido más larga de la cuenta, es cierto, pero bueno, siguen existiendo matices entre unos y otros. Hay puntos de encuentro donde no hay mayor discusión, y hay temas donde despiertan unas pasiones muy fuertes, y esto se ve reflejado. Hay temas como, por ejemplo, la penetración del narcotráfico a la Corte, digamos, donde hay una unidad absoluta. Y creo que la ventaja que nosotros tenemos es que en relación a los temas que son muy sensibles como país, digamos, como temas países, no hay ninguna división, no hay fisuras. Te lo pongo así: cómo combatir el narcotráfico en este momento, y si tiene que haber una sola unidad que se encargue a nivel de gobierno, poder judicial y demás poderes, en eso, por ejemplo, hay un consenso absoluto. Donde hay divisiones es donde hay puntos que son de menor intensidad, y desde luego, por ejemplo, cada persona pretende darle su sello personal
a su tiempo como magistrado, y esto marca también algunas de las cosas. Yo creo que, por ejemplo, el tiempo se encarga de ir acomodando todo como tiene que ir acomodándose, y me gustaría que esto se hubiera apresurado más, digamos, pero a veces ha sido difícil en determinados casos. Se mete en mucho carpintería la Corte. Digamos que la ley orgánica le daba toda la carpintería a la Corte. La Corte lo que ha tratado de hacer, principalmente en la época de don Luis Paulino, digamos, fue con la creación del Consejo Superior, que se encargaba de otras competencias, y hubo mucho interés, por ejemplo, en que los jueces tuvieran sus propios tribunales disciplinarios, igual que el OIJ, igual que el Ministerio Público, y bueno, pues eran diferentes posiciones de la vida con respecto a estos temas. Igual que en materia penal existe, por ejemplo, gente que dice, bueno, hay que aplicar un poco más de mano dura frente a la delincuencia, y tenés en la otra acera otra gente que dice, no, mire, no exageremos con estos temas. También hay problemas muy fuertes que subyacen tras el hecho delictivo, y hay que aplicar penas que sean razonables. Pero donde hay dicen por ahí que donde hay dos abogados hay tres posiciones, y no dejan de tener razón. Esto es un asunto que quizás lo que se ha hecho más evidente es que hay más transparencia en relación a la información y a lo que ocurre en la Corte, y esto se ha hecho más visible, digamos. Pero no es un hecho de que no haya existido en otras oportunidades. Pero el régimen disciplinario del OIJ, la Defensa Pública, del Ministerio Público, son de mentirillas, don Gilbert. Voy a argumentar mi de mentirillas. Mi de mentirillas es que hoy Gerald Campos, el director interino del OIJ, no puede echar a nadie por una falta disciplinaria. Lo más que puede hacer el director del OIJ es suspenderlo durante 15 días. Lo mismo le pasa al fiscal general de la República, que representa, digamos, y rige la política criminal del país. Complicado. Bueno, en realidad, por ejemplo, siempre que uno tiene poder, quiere ejercerlo absolutamente, digamos. El problema es que a uno lo destituyan por el cambio de humor de alguien, o porque no le cayó bien, o porque no hizo algo que él creyó que era lo apropiado. Lo que hemos dicho es que, bueno, usted puede destituir a alguien, pero tiene que haber una justificación para que esa persona sea destituida. Digamos, por ejemplo, si un agente del OIJ comete un hecho delictivo, o un agente del OIJ, por ejemplo, es corrupto, bueno, se le hace un proceso para determinar si eso es cierto, y si eso es cierto, se le despide, digamos, pero no por otras cosas. Pero se hace ante la inspección judicial, que abarca todo el Poder Judicial, y no ante digamos, en el OIJ creo que se llama Asuntos Internos. Asuntos Internos, por eso te decía, y tal vez... el nombre. Por eso es que así tal vez te confundí, porque lo que te decía es que hubo unas corrientes en la Corte que pretendían darle todas esas competencias a ese sector. Y entonces sí, el director del OIJ podía hacer todo lo que vos decís. Pero el problema es que esas tesis no prosperaron. Frente a otras tesis que decían, no, debemos conservar el modelo tal y cual está, por ejemplo, a través de la inspección judicial. Que dicho sea de paso, la inspección judicial acaba de sufrir una reestructuración bastante completa, digamos, a raíz de los análisis que se hicieron. Pero bueno, digamos que cuando una institución como la nuestra tiene que ser manejada por 22 personas, se vuelve un poco complicado. De ahí la importancia, por ejemplo, de la presidencia y de los órganos de apoyo a la presidencia para guiar a esa mayoría, digamos, en relación a los temas que a ella les interesan. Y de hecho también se ha hecho mucho, por ejemplo, en relación al tema de los indígenas, en relación a la justicia, por ejemplo, restaurativa, o a las nuevas opciones de los jueces legos, digamos, que se han implementado en la zona norte, principalmente por el apoyo que les ha dado don Román Solís a estas opciones alternativas a la justicia, y que han dado un resultado bastante favorable, digamos. De hecho, en este tema de bueno, antes, ¿usted es garantista, don Gilbert? ¿Se considera garantista? En este tema, por ejemplo, como el crimen organizado y todo esto. Digamos que en esto voy más a la tica, o sea, porque en esto, cuando vos hablas de garantismo y gente más conservadora, digamos, son casi como epítetos que se han establecido para desacreditar tesis, digamos. Sí. Yo creo que la persona que comete un hecho delictivo tiene que sufrir las consecuencias. Pero no implica esto, por ejemplo,
de que tenga que sufrir penas que sean degradantes o excesivamente fuertes, digamos, pero sí que haya una sanción, que haya una consecuencia a ese hecho, porque hubo alguien a que se le ocasionó un daño. O sea, yo quiero, para ponértelo más a la tica, creo en los términos medios. Claro, pero por ejemplo, usted de los que dice suave, 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 no podemos venir a pedir mano dura el día siguiente que asesinan a alguien que salió en todos los medios, porque ahí todos estamos movidos por el hígado, todos. Mucha de la gente que está oyendo, posiblemente que es de materia penal, pensará que yo tal vez soy más bien un poco más duro de la cuenta, digamos. En el sentido de que, por ejemplo, durante un periodo bastante largo, la Sala Constitucional tenía las manos muy metidas en materia penal. En la época de don Rodolfo Pisa, digamos, y de don Luis Paulino Mora, prácticamente nada se podía hacer en materia penal si no se pasaba por la Sala Constitucional para que dijera si estaba bien o mal, digamos, y se declaraban muchos los habeas corpus con lugar y se ordenaba la libertad, digamos. Pero esto llegó también en un momento dado a casi un extremo de que una coma que faltara en una resolución y la persona quedaba en libertad, y a veces no era exacto. En el caso mío yo he tratado de restablecer los equilibrios, y quizás para estas personas que lo ven desde ese punto de vista, quizás el equilibrio se fue demasiado al otro extremo, donde la Sala Constitucional casi no declara con lugar habeas corpus, digamos, en cuanto a ordenando la libertad. Claro. Porque hemos entendido que esto le corresponde al juez ordinario, por ejemplo, en última instancia, ver algunas de estas situaciones, aunque muchos son declarados con lugar. Desde luego, en favor mío, digamos que Nancy Hernández me abrió los ojos de nuevo, digamos, me hizo ver la luz, y ahora ya estoy votando con ella muchas cosas que antes siquiera se hubieran declarado con lugar. El caso, por ejemplo, la tortura en las cárceles, que la primera sentencia con relación a utilizar cierto tipo de gases es pimienta, fue redactada en mi oficina, digamos, y aprobada por la sala. Bueno, Nancy ha venido a potenciar muchísimo esos extremos, y yo, muy obediente con Nancy, siempre le digo, sí señora, tiene razón. Bueno, porque es experta en esos temas. Sí, es experta en esos temas y es buena, muy buena. Sí, es una extraordinaria magistrada. Don Gilbert, muchas gracias por haber venido. Se nos acabó el tiempo. ¿Su equipo de fútbol tiene que ver con la corbata que anda hoy, que es morada? Me encantaría, pero la verdad la mía es naranja. ¿Sí? Sí, del Puerto. Pero el Puerto no tiene equipo en primera. ¿De qué te voy a decir? ¿Alguna vez subiremos? Sí, pero en el clásico, la Liga Saprissa, ¿con quién va? Mira, ahí tenemos el corazón dividido, porque mi hijo es de una y mis hijas son de lo otro. Entonces ahí normalmente mejor sigo yendo con Punta Arenas. Debiera hacerse como yo, antisapricista. Don Gilbert, gracias, suerte. Un placer, muchas gracias. Suerte, y después voy a comprometerlo al aire, porque después espero contar con usted como analista de temas constitucionales. Faltaba más, con mucho gusto. Bueno, don Gilbert Armijo, muchas gracias, don Gilbert. 3:27, nos vamos. Esta noche, este programa en Canal 2 a las 8 de la noche, y está disponible en podcast a partir de mañana para que usted lo descargue cuando guste, lo escuche. Ya nos estaban preguntando si lo íbamos a subir. Sí, lo vamos a subir, efectivamente, y mañana nos vemos a las 2 de la tarde con más de Matices. Mañana tenemos un programa muy interesante. Mañana les contamos de qué se trata. Feliz tarde.